Bueno, pues vamos a ver, vamos a ir explicando distintos circuitos combinacionales y vamos a explicar hoy el multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Bueno, circuitos combinacionales tenemos multiplexor, codificador, decodificador, demultiplexor y comparador, son los más importantes que se estudian. Son circuitos en los cuales la salida solamente depende de la entrada en cada instante. La salida en un instante solamente depende de la entrada en ese mismo instante. Entonces vamos a ver qué es un multiplexor. En el multiplexor tenemos entradas de datos y entradas de selección o entradas de control y una única salida. Si el multiplexor es de un bit, en principio hay que estudiar multiplexores de un bit y luego después los multiplexores de varios bits son multiplexores de un bit con las entradas de selección compartidas. Pero vamos a estudiar primero lo que son los multiplexores de un bit. Un multiplexor de un bit o de una salida, ¿no?, es un circuito combinacional en el cual las entradas de selección eligen una de las entradas de datos y esa entrada de datos es la que aparece a la salida. El esquema sería así, o sea, vamos a poner un ejemplo de un multiplexor, que muchas veces se pone así como MUX, de 4 a 1. 4 entradas de datos y una salida de datos. Entonces, lo que tenemos es unas entradas de selección, que en este caso van a ser 2, ahora veremos por qué, y lo que hacen estas entradas de selección es elegir una de estas entradas, y la que eligen va a estar conectada a la salida. Vale, puede ser cualquiera de estas, ¿no? Entonces, conectada a la salida, ¿qué quiere decir? En un multiplexor analógico habría una conexión física, o sea, si mides con un polímetro de aquí a aquí, te da resistencia cero, hay continuidad. Es decir, si entra una señal analógica, lo que sea, pues la misma señal que entra por la entrada seleccionada va a salir por la salida. En un multiplexor digital, la conexión es a nivel lógico, es decir, si yo estoy eligiendo esta entrada, pues aquí tengo un 0, a la salida voy a tener un 0. Si aquí tengo un 1, a la salida voy a tener un 1. Eso es un multiplexor digital. Entonces, ¿qué significa seleccionar una entrada? Pues cada entrada va a tener un número y cada entrada de datos va a tener un número y en las entradas de selección tengo que poner ese número en binario. Entonces, si hay 4 entradas, necesito 4 códigos binarios, ¿no?, para asignar un código a cada entrada, para poder tenerla identificada. Entonces, para tener 4 códigos binarios necesito 2 bits. Entonces, serían, por ejemplo, la entrada 0 es el 00, la entrada 1 es el 01, la entrada 2 es el 10, que es el 2 en binario, y la entrada 3 es el 11, ¿vale? Entonces, aquí, o sea, en entradas vamos a poner entradas de datos y entradas de selección. Vale. Si hay n entradas de selección, entradas de datos hay 2 a la n, ¿vale? Porque como sabemos, con n bits podemos obtener hasta 2 a la n códigos. Entonces, hay multiplexores de 4 a 1, pero, o sea, si por ejemplo el de 4 a 1 pues va a tener 2 entradas de selección. El de 8 a 1, 2 entradas selección. El de 8 a 1 pues tiene 3, ¿no? El de 16 a 1, 4 entradas de selección. ¿Vale? Entradas de selección, vamos a ver puesto. Bueno, entonces, si aquí pongo la 00, estoy eligiendo esta entrada. Si pongo el 01, estoy eligiendo esta entrada. Entonces, en función del código que pongo aquí, elijo qué entrada conecto lógicamente con la salida. Entonces, en base a eso podemos escribir cuál es la función lógica de un multiplexor, que esto a veces se usa porque te piden muchas veces en los exámenes, bueno, y en general viene bien saberlo, cómo utilizar un multiplexor para realizar funciones lógicas, ¿no? Entonces,
Eso se hace, tienes que conocer cuál es la función lógica de un multiplexor. Entonces, vamos a razonarla. Si a estas entradas les llamamos A, B, C, D, por ejemplo, y a estas les llamamos X, Y, por ponerles nombres distintos a las de selección y a las de control, hemos dicho, cuando aquí tenga 0, 0, la salida va a ser A. Pues entonces eso se pone aquí, así. XY negado por A. Cuando X y Y sean las dos 0, en la salida voy a tener A. Si A es 0, la salida es 0. Si A es 1, la salida es 1. Porque cuando X e Y sean las dos 0, aquí voy a tener 0 negado por 0 negado, que es 1 por 1, por A es A, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que poner con todas las combinaciones. Cuando la Y sea 1 y la X 0, pues tengo B a la salida. Cuando la X sea 1 y la Y 0, tengo C. Y cuando sean las dos 1, tengo D. Entonces, esto es un ejemplo de la función lógica que lleva a cabo, o sea, que implementa un multiplexor de 4 a 1. Si nos piden, por ejemplo, que hagamos esta función, vamos a poner otro nombre a las variables, por ejemplo, nos piden que o sea, SD, E0, E1 y E2, 3 entradas. Con uno de 4 a 1 se puede hacer cualquier función lógica de 3 entradas. Necesitamos un multiplexor de 4 a 1 y negadores. Se puede hacer algunas funciones de 4 entradas, en fin, eso ya son limitaciones que habría que ver cada caso. Pero vamos a hacer, por ejemplo, esta función. Pues E0, E1 más E0, E1, E2 negado. Vamos a hacer esa, por ejemplo. Pues si queremos hacer una función así, tendríamos que poner, decimos E0 y E1, las ponemos aquí. Esto es E0, esto es la señal E1. Vale, cuando las dos sean 1, la entrada tiene que ser 1 directamente. Entonces tendría que poner aquí un 1. Bueno, voy a poner entre paréntesis esto que es para el ejemplo ese. Aquí tendría que poner un 1 a la entrada. Y en la otra, o sea, bueno, aquí voy a poner un ejemplo. Como es un ejemplo, pues pongo esa negada de 0. Entonces sería, ahí estoy en este sería el 1, 1 y este sería el 0, 1. Entonces, en el 0, 1, que es la entrada B, tendría que meter E2 negado. Y luego las otras, que no aparecen ahí, ponerlas a 0. Y sería una forma de hacer con este multiplexor esta función lógica. ¿Vale? Es un ejemplo, luego después hay que ver los ejercicios en concreto. ¿Vale? Pero bueno, eso ya los hacemos aquí. El que esté interesado, pues que venga y hacemos los ejercicios. Gracias, un saludo.